Gracias por continuar con nosotros junto a Luis Fernando Águila realizando los análisis hoy, miércoles 7 de julio. Le damos la bienvenida a José Fernando Orellana y a María Andrea Cáceres, coordinadores del Observatorio de Derechos de la Propiedad, para que nos ayuden a entender este primer informe que han publicado hoy, que tiene un periodo de análisis de año 2019, 2020 y al 31 de mayo 2021. María Andrea Cáceres, un gusto en saludarla. Cuéntenos. Gracias, muy buenas noches, Mariano y Luis Fernando. Gracias por invitarnos al programa. Pues les contamos que el día de hoy pues sacamos nuestra primera publicación del termómetro de la propiedad, pues que es parte de nuestro gran objetivo del observatorio, que es pues comunicar e informar sobre los casos de violación del derecho de la propiedad, pues utilizando las fuentes oficiales que tienen las entidades públicas, pero nosotros queremos comunicarlo pues de una forma comprensible al ciudadano común y así pues poder transparentar el actuar de todos los garantes de la propiedad, pues que son las instituciones llamadas para velar y proteger por este derecho tan importante, ¿verdad? Entonces, siguiendo pues esos dos ejes de información y comunicación, generamos un monitoreo mensual que se llama un newsletter, que le denominamos artículo 21. La razón por llamarla así es en aras de proteger pues, el artículo 21 que está en la Convención Americana del Derecho, de los Derechos Humanos, que reconoce pues, de forma amplia e integral pues, el derecho de la propiedad, ¿verdad? Entonces, en esta publicación vamos a sacar pues, distintas publicaciones académicas, actividades, etcétera, pero también vamos a sacar pues, el termómetro de la propiedad, ¿verdad? Este termómetro lo que va a hacer es pues, ser una herramienta que va a permitir pues, identificar y visualizar pues, todos los casos de violación en materia de la propiedad y ver qué tan efectivas son las instituciones públicas en garantizar pues, este derecho tan importante y que pues, los ciudadanos acudimos al sistema de justicia en su protección, ¿verdad? Nos vamos a estar enfocando tanto en materia civil como en materia penal. En esta primera publicación, pues vamos a enfocarnos únicamente en la materia penal de todo el proceso judicial, pues de los delitos que están contemplados en nuestra legislación, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, cuyo bien jurídico tutelado es la propiedad, que en términos generales se llaman delitos contra el patrimonio, ¿verdad? Y todos estos delitos pues protegen de una forma amplia este derecho, tanto a los bienes de propiedad física, que podemos hablar pues de los bienes muebles e inmuebles, y también la propiedad intelectual, ¿verdad? José Eh, Fernando, básicamente quisieras que nos comentaras un poquito qué periodo de tiempo contempla este estudio y si basado en esos estudios podríamos determinar que ha avanzado la protección al derecho a la propiedad o ha existido un retroceso. Luis Fernando y Mariano, primero, gracias por el espacio. Y abarca, este primer estudio abarca de enero de 2019 a mayo de 2021. Es un periodo de 2 años y 5 meses. Y, a ver, justamente ese es el objetivo del termómetro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos con el termómetro? Pues básicamente correlacionamos datos de todo el proceso penal por delitos contra el patrimonio. ¿Por qué delitos contra el patrimonio? Porque, como bien mencionaba Andrea, son delitos que tienen como bien jurídico tutelado el derecho de propiedad. Y correlacionamos la cantidad de denuncias que ingresan cada año, la cantidad de desestimaciones que se realizan de esas denuncias cada año, la cantidad de acusaciones que el Ministerio Público presenta cada año y las sentencias y salidas alternas. Sentencias y salidas alternas que no es que sean lo mismo, pero pueden equipararse como un solo indicador por el hecho de que son la forma conclusiva, la forma como termina el proceso penal, el diligenciamiento de pues, el proceso penal en su conjunto y de cualquier denuncia que se pone en conocimiento de un juez. Y en ese sentido, a ver, hay algo muy interesante del termómetro y es que
justamente parte de evaluar el hecho de que el respeto por los derechos de propiedad de un país no debe medirse solo con base en la cantidad de violaciones que se suscitan contra los mismos, es decir, no debe medirse solo con base en la cantidad de denuncias que se presentan, sino con base en cuánto tiempo pasan impunes esas violaciones. Y eso es justamente lo que pone esto en evidencia, porque lo que sucede es que, aunque es cierto, lo que hace el termómetro es decir, bueno, entraron en 2019 exactamente 138.943 denuncias. Y ese año hubo 2.512 denuncias por delitos, 2.512 sentencias para casos de delitos contra el patrimonio. Sin embargo, esas 2.512 sentencias pueden corresponder a denuncias que ingresaron en años anteriores, en 2018, 2017, por no irnos mucho más tiempo para atrás. Entonces, justamente, sin haber puesto específicamente para fines de análisis el año en el cual se cometió el delito que llegó a sentencia, se cometió el delito por el que se presentó la acusación, sin poner ese factor dentro del contexto de este análisis, aún así el resultado es alarmante, porque nos damos cuenta que de cada 100 denuncias que se presentaron por delitos contra el patrimonio en el 2019, únicamente se alcanzaron 4.8 sentencias, es decir, 4.8 sentencias equivale a 4 sentencias, porque no hay medias sentencias. Y en ese sentido, en 2020, la cantidad de sentencias que se alcanzaron por cada 100 delitos fueron aún menos, fueron 3.7 sentencias. Esto en el caso de delitos contra patrimonio en general. Aparte, se hace un desagregado dentro del índice, dentro del termómetro de la propiedad, en el cual se hace un análisis exactamente de estos mismos datos, solo que a nivel de delitos que se cometen contra la propiedad inmueble en particular y contra la propiedad intelectual, por otro lado. José Fernando, hagamos un alto un momentito porque cuando uno piensa en la violación de los derechos de propiedad, por lo general se centra en que me robaron o ingresaron a mi casa o hay usurpación, pero resulta que no es así. El termómetro precisamente le da a uno ese panorama amplio de que los delitos contra la propiedad abarcan los delitos de patrimonio, contra el patrimonio, y los delitos de propiedad intelectual. Una breve desagregación para comprender ese abanico de delitos que ustedes contabilizaron y que forman parte del catálogo de delitos penales, no solo en el Código Penal y en las otras leyes específicas que Andrea mencionó. Sí, Mariano, en esa misma línea son 42 delitos los que se toman en cuenta para hacer el gran análisis de los delitos contra el patrimonio. Pero de ellos se hace un desagregado. ¿Por qué? Porque los delitos contra el patrimonio pueden ser delitos como la estafa y la extorsión, como delitos específicamente como los que tú mencionabas, como la usurpación, el robo de celulares. Y en ese sentido, nosotros hacemos dos subclasificaciones. La de delitos contra la propiedad inmueble, que básicamente se compone por 6 delitos. La usurpación agravada, la usurpación de áreas protegidas, que estas son las llamadas coloquialmente invasiones. Luego también la alteración de linderos, la perturbación de la posesión y la usurpación de aguas. La alteración de linderos y la perturbación de la posesión no son invasiones propiamente dichas, pero tienen algunos componentes que hace que representen una amenaza potencial de una invasión posterior, en el caso de la perturbación de la posesión y la alteración de linderos, que es básicamente, como su nombre lo dice, mover o correr de forma ilegal e injustificada los linderos, los mojones, el área y ampliar el área de una finca o reducir el área de la finca vecina. Y por otro lado, tenemos los delitos contra la propiedad intelectual, que muchas veces se nos olvida que, pues, al final de cuentas, la propiedad, y se nos olvida muchas veces que todos somos propietarios, desde un celular hasta una casa, hasta una bicicleta, hasta una idea. Y justamente en esa línea, los delitos contra la propiedad intelectual son todas las violaciones contra los derechos de autor, las violaciones contra los derechos de propiedad industrial, el uso de información de forma indebida, los programas destructivos, que son los llamados virus, los registros de información prohibidos, la reproducción de instrucciones, programas y programas de computación de forma sin autorización y sin licencia previa. Esos son los delitos que se toman en cuenta y por los que se hacen esas dos grandes subclasificaciones de delitos contra el patrimonio. Los delitos contra la propiedad inmueble y los delitos contra la propiedad intelectual. Andrea, tomando un poco lo que dice José Fernando y hablando un poco del tema de los delitos de propiedad intelectual, ¿existe un análisis precisamente de cuáles son los delitos de propiedad intelectual más violados o más recurrentes y en qué lugares del país suceden?
María Andrea. Sí, perdón, no tenía el audio encendido. Sí, Gracias. de los delitos contra la propiedad intelectual, pues en el año 2019 se ve que tenemos 9.8 sentencias o salidas alternas que se obtuvieron por cada 100 denuncias presentadas. En el año 2020, por ejemplo, tenemos solo 4 sentencias o salidas alternas que alcanzaron de esas 100 denuncias presentadas. Y en el año 2021 se han obtenido únicamente 8.4 sentencias o salidas alternas, ¿verdad? Vemos también que los delitos contra el patrimonio, solo los departamentos en que más se viola es en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. Son los principales que se registran los delitos contra el patrimonio de enero 2019 a mayo 2021. Andrea, aunque el termómetro que ustedes publicaron no necesariamente desarrolla, pero sí deja claramente indicios de algo que ya José Fernando anticipó, pero tal vez usted puede ampliar un poco, y es este tema de los tiempos que llevan entre la puesta de la denuncia y una posible sentencia o resolución alterna, y ustedes lo dejan ahí en un párrafo, recuerdo haberlo leído, donde aparentemente ahí sí hay un trabajo amplio de investigación, primero que ustedes entendería que lo están realizando o ya lo empezaron o lo van a principiar a hacer, porque al final es ese famoso flujo de la justicia criminal, de la justicia penal, perdón, que ayudará en algún momento también no solo a registrar lo que ustedes presentaron, sino empezar a ser propositivos. Explíquenos, amplíanos un poco más al respecto. Mira, tomando en cuenta, por ejemplo, de este año, ¿verdad? Del 2021, o sea, podemos ver que el promedio que está, llevamos 9.011 denuncias por delitos contra el patrimonio, o sea, de forma general. Y de una forma mensual se ha presentado 436 denuncias mensuales contra propiedad de bienes inmuebles y 55 denuncias contra delitos contra la propiedad intelectual. De eso tenemos un promedio de acusaciones que hace el MP para entrar o no a juicio de 1.643 acusaciones y han llegado a sentencia promedio solo 1.013 sentencias, ya sea condenatorias o absolutorias. José Fernando, hace unos días analizamos en Canal Antiguo que existe un cuello de botella en el organismo judicial, que de pronto el Ministerio Público ha avanzado un poco en cuanto al tema de la investigación. En el análisis que ustedes pueden hacer, determinan también que el problema esencial de la falta de sentencias o el problema que ocurre al momento de solucionar ese tipo de conflictos también está ocasionado por el organismo judicial, es el Ministerio Público o es otro tipo de instituciones que inciden precisamente a la falta de resolución de conflictos de ese tipo. Creo, Luis Fernando, que, a ver, el termómetro de la propiedad tiene justamente la intención de llegar a determinar dónde están esos cuellos de botella. Al final de cuentas, es una cuestión de ir picando piedra y de poco a poco ir encontrando dónde están esas causas que hacen que se entrampen los procesos. ¿Por qué? Porque yo, de momento, con el análisis que hicimos desde el Observatorio de Derechos de Propiedad para este mes, te puedo decir, o sea, es evidente que entra una amplia cantidad de denuncias año con año por delitos contra el patrimonio en general, por delitos contra la propiedad intelectual en particular y por delitos contra la propiedad inmueble en particular, y que las acusaciones, es decir, los juicios que llegan a una etapa intermedia y llegan a una solicitud del Ministerio Público de apertura a juicio, son bastante pocas, y más pocas son las sentencias o las salidas alternas. Entonces, lo que estamos buscando con el observatorio, y en una siguiente entrega nosotros sí buscamos llegar a determinar es, bueno, actualmente estamos hablando de datos que pueden corresponder a años distintos. Lo único que sabemos perfectamente que corresponde al año en curso son las denuncias y las desestimaciones, pero de ahí las acusaciones pueden corresponder a denuncias que se presentaron en años anteriores y las sentencias y las salidas alternas también pueden corresponder a denuncias que se presentaron en años anteriores. El siguiente paso de ese análisis constante que va a hacer el observatorio es determinar para cada año del total de denuncias, es decir, si nos vamos a las gráficas que tenemos, si nos vamos a las 50.490 denuncias que van presentadas por delitos contra el patrimonio para el 2021, lograr determinar a finales de este año
del total de denuncias que entraron en 2021, ¿cuántas de esas denuncias lograron avanzar hasta una acusación o hasta una sentencia o resolución alterna dentro del mismo año? Y el punto es, y esto no es una especulación, más sí es una predicción con base en los datos que tenemos, y es que las sentencias y las salidas alternas y las acusaciones año con año son tan pocas que seguramente más pocas, iba a decir, pero menos van a ser las sentencias y salidas alternas que van a corresponder para el mismo periodo fiscal, para el mismo año fiscal. Entonces, justamente en cumplimiento con la misión de ese objetivo con el que surge el observatorio de identificar el problema y coadyuvar a las instituciones del Estado a encontrar formas para solucionar ese problema, es que el termómetro, pues en esta primera edición, pues nos lanza y nos dice que hay un problema, nos levanta una bandera roja, y justamente, y es una bandera roja que sabíamos que íbamos a encontrar, y justamente es un llamado a la acción para que el observatorio y cualquier ciudadano que se quiera unir a esta gran tarea, contribuye a ir identificando dónde están esos cuellos de botella tan importantes para que no se respete el derecho de propiedad, porque algo es un hecho. En la medida en la cual no hay certeza de castigo, en la medida en la cual existe impunidad para todos los delitos, pero en este caso en particular, que es la misión del observatorio, en el caso de las violaciones contra los derechos de propiedad, en la medida en la cual hay impunidad, en la medida en la cual no haya certeza de castigo, en la medida en la cual las instituciones encargadas de garantizar los derechos de propiedad no sean eficientes, los derechos de propiedad van a continuar siendo violados y eso va a repercutir eventualmente, y está repercutiendo ya, en la prosperidad del país y en el desarrollo económico del país. José Fernando, tanto usted como María Andrea han hecho uso de un término en varias de sus respuestas, y esto de salidas alternas. Yo, no siendo abogado, sí, y hay mucho de la audiencia que tampoco nos preguntan, ¿y a qué se refieren específicamente con salidas alternas? Desjudicializar, arbitraje, no sé, explíquenos por favor. Sí, básicamente, como bien lo dices, Mariano, las salidas alternas las equiparamos nosotros dentro del análisis, dentro del informe que pueden encontrar en nuestra página de internet, a las sentencias por el hecho de que son formas de ponerle fin al proceso o de eventualmente ponerle fin al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Es tanto la sentencia como una salida alterna es la respuesta que las instituciones de justicia le dan al ciudadano agraviado ante el problema que él planteó, ante la denuncia que él planteó y se diligenció. En ese sentido, las salidas alternas son básicamente 6, que consisten en el famoso criterio de oportunidad, el sobreseimiento, la clausura provisional, la suspensión condicional de la persecución penal, la conciliación o la mediación y la conversión de la acción penal pública a privada. Podríamos pasar bastante tiempo explicando cada una de ellas, pero al final de cuentas, estas son medidas que o ponen fin al proceso o lo suspenden de forma provisional para, pues, controlar la conducta del imputado y verificar que si el imputado no vuelva a incurrir en un delito, se archive su proceso y quede completamente cerrado. Entonces, a eso nos referimos por salidas alternas. Son todos aquellos casos, todas aquellas denuncias que sí, efectivamente se tramitaron por el sistema de justicia, pero no llegaron a una sentencia condenatoria, no llegaron a una sentencia absolutoria, sino se quedaron en el proceso y encontraron una salida en el proceso que hace que, pues, el flujo de casos continúe. María Andrea, pues creo que el derecho a la propiedad es uno de los derechos fundamentales en una sociedad. Un gran aliado de esos derechos de propiedad, por ejemplo, en el tema de bienes inmuebles es el registro de la propiedad, pero en el tema de derechos de autor creo que todavía queda debiendo instituciones estatales como el registro de la propiedad intelectual hacia los ciudadanos. Creo también que incide eso en el tema de la violación de los derechos intelectuales o propiedad intelectual y que no haya todavía el acercamiento total con el ciudadano. Y pues, ¿qué prevén ustedes en el futuro con respecto a estos derechos? Yo creo que se tiene que hacer un trabajo de fomentar a los ciudadanos a registrar sus derechos, porque muchas veces lo que son las marcas, los derechos de autor, tal vez los ciudadanos no tienen el pleno conocimiento de cómo hacerlo y de cómo velar o proteger su derecho. Entonces yo creo que ese fomento a la ciudadanía a buscar la protección de su derecho puede fomentar a evitar esas violaciones
que de hecho, o sea, si ven las denuncias son mucho menores a todo el tipo de delitos. Hicimos nosotros un top 10 de los delitos más usuales de enero a mayo 2021 y ninguno de los delitos pues de derechos de autor o de propiedad intelectual están ahí, ¿verdad? O sea, únicamente pues vemos el primero es el hurto, ¿verdad? Con 6.748 denuncias, luego viene la extorsión, el robo agravado, el robo de celulares, el hurto agravado, robo, estafa, y vemos también la usurpación en este top 10. Y llama la atención los primeros delitos que les menciono, que están relacionados también pues, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Con el tema de la falta de empleo, cómo se incrementaron estos delitos, ¿verdad? De hurto y robo, ¿verdad? En este último año 2021. María Andrea, José Fernando, vamos a adentrarnos ya rápidamente a la parte final del análisis con dos preguntas muy concretas. María Andrea, nos preguntan cómo accede la gente a la carta de noticias artículo 21, si usted nos podría ayudar a decirle a la audiencia de Canal Antigua cómo pueden inscribirse o cómo pueden registrarse para recibir su carta de noticias. Y José Fernando, recordemos que hay un tema, el gobierno de los Estados Unidos emite anualmente su informe sobre la violación de propiedad intelectual y Guatemala por lo general no sale nada bien. ¿Ustedes consideran que con el trabajo que están realizando pudiéramos incidir en esa percepción y sacarnos de esas listas grises y a veces negras que nos coloca el gobierno de los Estados Unidos? Por favor. Sí, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, como O Propiedad. Ahí hay un formulario donde pueden llenar sus datos y de esa forma van a recibir pues nuestro monitoreo mensual. O Propiedad. O Propiedad, sí. Gracias, María. José Fernando, cerrando la entrevista. Sí, a ver, yo creo que justamente esa es parte de la misión del observatorio. En el caso específico de la propiedad intelectual, como bien mencionaba Andrea, hay mucho camino por recorrer, hay un gran desconocimiento respecto al tema. No es que sean muy pocas, pero es muy específico el gremio que se dedica a este tema y la protección de la propiedad intelectual es fundamental también para el país. Entonces yo creo que en la medida en la cual el observatorio continúe estrechando lazos de cooperación, que el registro de propiedad intelectual es uno de esos garantes de la propiedad con los cuales el observatorio de derechos de propiedad tiene la intención de llegar a formalizar eventualmente y hacer un acercamiento para estrechar lazos de cooperación, para ver la forma en la cual se puede garantizar de mejor manera los derechos de propiedad intelectual de todos los guatemaltecos y facilitar a los guatemaltecos las herramientas para saber que hay un registro de propiedad intelectual y cuáles son los procesos que tienen que seguirse para poder registrar sus derechos de propiedad intelectual. Creo que esto puede pues devenir en algo bastante exitoso y algo que fortalezca no solo la institucionalidad, sino que termine fortaleciendo justamente el desarrollo económico de todo el país y la prosperidad de cada guatemalteco. Bien, agradecemos a los coordinadores del Observatorio de Derechos de la Propiedad, José Fernando Orellana y María Andrea Cáceres, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias. Bien, Luis Fernando, cerramos la noche de análisis, dos temas interesantísimos que habrá que darle seguimiento. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, Mariano. Buenas noches. A ustedes muy amables, continúen con la programación de Canal Antigua. Un gusto haber estado con ustedes.